Soy Valeria Vargas Altamirano y esto es La construcción de la maternidad entre el estereotipo, la experiencia y la identidad. Introducción. La maternidad no es un hecho biológico único, ni una experiencia universal, sino un proceso social, cultural y personal que se construye con el tiempo, las vivencias y las ideas que heredamos y redefinimos. En el texto La construcción de la maternidad de Mariano Campo del 2008, la autora reflexiona sobre su propio recorrido, desde el momento en que descubre que está embarazada, pasando por las imágenes tradicionales de la madre en México, hasta la relación de su propia madre y la forma en que ella misma empieza a entender lo que significa su madre. Este ensayo analiza cómo la maternidad se forma entre lo que la sociedad nos dice que debemos ser, lo que aprendemos de nuestra familia y lo que cada mujer decide construir para sí misma, con todas sus contradicciones, alegrías y renuncias. La imagen social de la madre mexicana, desde tiempos antiguos, ser madre ha visto como un privilegio, pero también como un sacrificio y una responsabilidad. En México, como señala Ocampo, la figura de la madre está ligada a estereotipos muy fuertes. La mujer abnegada, sufrida, que lo da todo por sus hijos, que se sacrifica sin quejarse y que es casi una figura sagrada. Octavio Paz, en su obra, habló de la chingada, una representación de la maternidad mexicana, la madre que ha sufrido, que ha sido lastimada, pero que sigue siendo el centro de la familia y de la vida. También está la imagen de la sufrida madre mexicana, que celebramos el 10 de mayo y que se convierte en un modelo que muchas mujeres sienten que deben seguir. Esta idea de la madre como alguien que se entrega por completo, que no tiene deseos propios y que vive solo para los hijos, pesa mucho sobre las mujeres. Ocampo cuenta que creció en una familia tradicional, en un entorno católico y de clase media, y que se preguntaba: ¿cómo puedo entender mi propia maternidad si crecí con estas ideas tan fuertes? La sociedad nos dice ser madres es ser perfecta, que hay que hacerlo todo bien, que cualquier error es un fracaso. Pero al mismo tiempo, estas imágenes no dicen toda la verdad. No hablan de los miedos, de las dudas, de la identidad de las mujeres más allá de ser madre. La madre real. Aprendizajes desde la infancia. Para entender su propia maternidad, la autora mira hacia su pasado y hacia su madre. Ocampo cuenta que fue criada por dos mujeres, su madre, que trabajaba fuera de casa, y su abuela, que la cuidó desde que era muy pequeña. Aunque ambas la amaban, eran muy distintas. La abuela era más estricta, la madre más permisiva, porque pasaba poco tiempo con ella y quería disfrutar al máximo. A lo largo de su vida, la autora vio que su madre siempre tuvo una pequeña culpa. Sentía que no había estado lo suficiente, que se había perdido momentos importantes porque había elegido trabajar y tener una profesión, algo que en su época se juzgaba como abandono o falta de dedicación. Un recuerdo clave marca la relación entre madre e hija. Cuando Ocampo tuvo paperas y estuvo enferma más de un mes, su madre también se enfermó, pero no dejó de trabajar ni de cuidarla. Se llevaba el trabajo a casa, escribía su máquina de escribir mientras la niña dormía, le daba sus medicamentos, medicinas, le preparaba la comida y nunca se quejó.
Aunque sufría tanto como ella, esa experiencia le enseñó algo que solo entendió después. Ser madre no es solo amor, es también esfuerzo, renuncia, resistencia y capacidad de seguir adelante incluso cuando uno mismo está mal. Su madre no era la imagen perfecta y mística que la sociedad describe. Era una mujer real, con deseos propios, con trabajo, con cansancio, que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y eso fue lo que le dejó la lección más grande: el deseo de ser madre. Un cambio inesperado. Lo curioso es que durante mucho tiempo Ocampo no quiso ser madre. Para ella la maternidad era algo lejano, ajeno. No le gustaban mucho los niños. Le parecían ruidosos y complicados. Y nunca soñó con tener hijos, hasta que un día simplemente quiso serlo. Ella misma lo dice: no decidí convertirme en madre para ser feliz. Quise ser madre porque quería y podía serlo. Más allá de esto, no encuentro razones. No fue una decisión por obligación, ni por cumplir un sueño que le había enseñado, sino un deseo propio, compartido con su esposo. Cuando se enteró de que estaba embarazada, todo cambió. Sintió que ya no era la misma persona. A partir de ese momento ya era otra. Y con esa nueva identidad llegaron las preguntas: ¿qué clase de madre voy a ser? ¿Cómo hacerlo bien? Recordó palabras de síndrome de Boibo. Los hijos son la obligación de formar seres dichosos. Y sintió miedo de equivocarse, miedo de no ser suficiente, miedo de no lograr que sus hijos sean felices. Estas dudas son muy comunes hoy en día. Vivimos en una época donde se nos dice que hay que criar hijos felices a toda costa. Crianza con apego, estimulación temprana, lactancia prolongada, todo para evitarles frustraciones. Pero como dice la autora, esta presión complica y distorsiona la maternidad, hace que las madres crean que si algo sale mal, es su culpa, que si sus hijos no son felices, ellas fallaron. Y eso genera un conflicto interno entre ser perfecta y ser humana, entre darlo todo y no perderse a sí misma. La maternidad como contradicción, dolor y gozo. Lo que Ocampo describe y descubre lo que es el corazón de su reflexión es que la maternidad es una experiencia llena de contradicciones. Por un lado está el sufrimiento, los cambios en el cuerpo, el cansancio, las renuncias, la sensación de que uno deja de ser quien era para convertirse en madre. Era ella misma, lo describe: el dolor físico de embarazo, la renuncia a la propia feminidad, la responsabilidad enorme de tener la vida de otro ser en sus manos. Recuerda el caso de Sylvia Plath, la escritora que se suicidó, pero antes aseguró que sus hijos no pasaran hambre ni sufrieran. Antes de ser suicida, una mujer es una madre. Esa renuncia, esa prioridad al otro por encima de sí misma, es parte de lo que se espera de una madre. Y es también una carga muy pesada. Pero al mismo tiempo hay gozo, hay una alegría profunda y única. La autora siente en su cuerpo la maravilla de criar vida, la fuerza de ser capaz de eso,
la sensación de poder y de infinito. Dice, fue la primera vez que me vi a mí misma de cuerpo completo como una representación poderosa de algo mucho más infinito de lo que podía entender. La maternidad no es solo un sacrificio, es también amor, creación, descubrimiento de una fuerza que no sabíamos que teníamos. Es esa mezcla de angustia y felicidad, de dolor y placer, lo que la hace única y difícil de explicar. Conclusión: construir la propia maternidad. Al final, la construcción de la maternidad no es copiar lo que vemos en la sociedad, ni repetir lo que hicieron nuestras madres. Es un proceso personal, donde tomamos lo que aprendimos, lo que vivimos, lo que nos dicen los demás y lo que mezclamos con lo que nosotras mismas queremos ser. Ocampo entiende que ahora a su madre ve sus renuncias, sus miedos, sus aciertos y sabe que ella también tendrá los suyos. Se pregunta muchas cosas. ¿Cómo seguir siendo yo misma siendo madre? ¿Cómo no perderme en el rol? ¿Cómo soportar el sufrimiento y disfrutar el amor? Y la respuesta que encuentra es que no hay una única forma de ser madre. No hay una verdad absoluta, ni una receta perfecta. La maternidad se construye día a día, con errores y aciertos, con amor y con cansancio, con la certeza de que cambia nuestra vida para siempre, pero también con la posibilidad de decidir qué tipo de madre queremos ser. En un mundo que nos pone etiquetas y modelos rígidos, construir la propia maternidad es también un acto de libertad. Ser madre, pero seguir siendo nosotras mismas.